Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a ver hoy la quinta clase de la formación en auriculoterapia. La clase anterior estuvimos hablando acerca de los métodos de estimulación de la oreja, centrándonos en, por ejemplo, bueno, la acupuntura, la semilla, la electroestimulación, el masaje, etcétera. Hoy vamos a empezar a hablar un poco más acerca de los principios de combinación de puntos, es decir, cómo se formula un tratamiento. Antes quería, bueno, responder una pregunta que me habían hecho respecto del palpador. Hay palpadores que son flexibles, que tienen como un resorte que se llama retráctil, como este, y palpadores rígidos. En realidad, como palpador rígido puedo utilizar cualquier objeto que tenga una punta roma, es decir, que no genere una estimulación que pueda llegar a lastimar. Entonces, lo que me permite el retráctil es regular la presión en función de cuánto se contrae o se desplaza el resorte. Si yo no tengo un palpador con resorte, simplemente puedo usar cualquier elemento que me permita estimular el punto y regular la fuerza con la motricidad fina de la muñeca. Eso es, de todas maneras, una habilidad que hay que desarrollar. Por eso, para principiantes se recomienda el que tiene resorte, pero no es un requisito que tenga resorte. ¿Bien? Bueno, entonces, respecto de lo que veníamos estudiando, habíamos tomado de estas fuentes bibliográficas un manual de terapia china de la oreja, que está basado principalmente en la acupuntura, y el manual de Oleson, y vamos a ver algunos lineamientos generales, esto es de Oleson, para el tratamiento. Lo primero es, no necesitamos estimular demasiados puntos. Dice, trate tan pocos puntos auriculares como sea posible. En general, voy a tratar los puntos que son sensibles a la palpación, por eso necesito utilizar el palpador para ir explorando los puntos. Y si, en el criterio chino, que lo vamos a ver enseguida, si el punto no es sensible pero es funcional, podría estimularlo también, pero me voy a concentrar primero en los puntos que son sensibles a la palpación o conductivos eléctricamente. Recuerden, también puedo tener el lápiz detector de puntos para ver cuáles son los puntos conductivos. Respecto de la cantidad de problemas, dice Oleson, trate un máximo de 3 problemas a la vez. En realidad, yo les diría que se concentren principalmente en la dolencia del paciente, por así decirlo, motivo de consulta. Es decir, si el paciente viene por fascitis plantar, por así decirlo, y también tiene dolor de cabeza, nos deberíamos concentrar en la fascitis plantar como punto, como objetivo de tratamiento, porque es lo que más lo está perjudicando al paciente. Hay pacientes que igual tienen muchísimos síntomas y a veces podemos hacer, como si dijéramos, bueno, cuáles son, categorizar cuáles son los que más están afectando su calidad de vida y bueno, supongamos que de 10 problemas que tiene, de 10 síntomas que tiene, nos quedaríamos con los primeros 3, ¿no? Tratando el problema principal primero, pero no es necesario que tratemos 3 problemas a la vez, simplemente concentrémonos sobre todo en el motivo de consulta del paciente. Bien, vamos a tratar los puntos reflejos homolaterales, es decir, del mismo lado, para los problemas que son de un solo lado. Por ejemplo, si hay dolor en el lado derecho, vamos a tratar patología usando la aurícula derecha. Si hay dolor en el lado izquierdo, en la izquierda. Y si hay trastornos bilaterales que son como funcionales, por ejemplo, bueno, sí podemos utilizar ambas orejas. Yo en general lo que hago es tratar alternadamente entre sesión y sesión, primero una oreja y después la otra. Algunos pacientes no tienen las dos orejas disponibles. Por ejemplo, hay pacientes que duermen siempre de un mismo lado, entonces solamente porque son muy sensibles, dejan disponible la oreja que va hacia arriba. O pacientes que tienen un audífono, por ejemplo, entonces es incómodo para el tratamiento y prefieren la oreja que no tiene el audífono. Y así nos podemos encontrar con una gran cantidad de casos particulares que van a hacer que a veces no pueda tratar del lado de la patología. Es lo recomendable, pero si no se puede, bueno, igual puedo usar el lado opuesto. Bien. Entonces, primero vamos a tratar la cara anterior para dolor y cuando hay espasmo muscular también
puedo llegar a tratar la cara posterior. Respecto de los puntos, que es lo que nos vamos a concentrar hoy, vamos a tratar siempre los puntos que se corresponden al área o el sistema o el síntoma, por ejemplo, puntos del pie, puntos de rodilla, puntos de pierna, según la patología, primero, es decir, dónde está ubicado el síntoma. En segundo lugar, vamos a tratar los puntos maestros, que son los puntos que se utilizan en mayor medida por su gran espectro de aplicaciones. Ya habíamos mencionado el punto cero y el punto Shenmen. Y vamos a ver otros puntos maestros, en particular hay algunos que se utilizan mucho, como el autonómico simpático, tálamo y maestro cerebral, que tienen que ver también con la sensibilidad del paciente. Y también tengo algunos puntos que ya hemos mencionado, que se utilizan frecuentemente como complemento, por ejemplo, el punto occipucio, punto glándula adrenal o suprarrenal, riñón, corazón, pulmón, hígado y estómago, que se ven desde la perspectiva de lo que sería la medicina china, es decir, desde la perspectiva china, tienen funciones que van más allá del nombre, es decir, hígado hace referencia, como dijimos, a elemento madera, tiene un efecto sobre los ojos, sobre los tendones, sobre las fascias, etc. Bien. Y hoy otros puntos funcionales también que vamos a ir estudiando, que van a aparecer mucho en los protocolos de tratamiento, que ese va a ser más motivo de la siguiente clase, como por ejemplo relajación muscular, control de apetito también, y otros puntos que se utilizan mucho. También hay puntos funcionales europeos que podemos utilizar, como que regulan, por ejemplo, los estados anímicos, como punto antidepresivo, punto agresividad, y psicosomáticos, ya los vamos a ver en detalle a partir de en la próxima clase. Tenemos entonces que evaluar siempre si no hay impedimentos que interfieran con el tratamiento, es decir, a veces puede ser la misma sensibilidad del paciente, hay pacientes que, por ejemplo, son muy comprometidos con el tratamiento y hacen el masaje de las semillas, por ejemplo, hay pacientes que sobre reaccionan al punto en la oreja y se sacan todas las semillas que colocamos porque les molesta, pero hay que hacerles entender que es parte del tratamiento. Esto me pasa más que nada cuando utilizo la auriculoterapia como complemento, por ejemplo, a la acupuntura. Yo hago la acupuntura y coloco las semillas, pero el paciente desestima a veces el efecto de las semillas y como las siente demasiado intensas, puede ser que las remueva, porque le incomoda. En realidad lo que tenemos que insistir es que parte de ese efecto que está sintiendo es el trabajo que está haciendo el microsistema de la oreja en tratar de disminuir el síntoma. Entonces tenemos que insistir al paciente en que trate de no sacar las semillas, que las conserve a pesar de que se vayan a salir, por ejemplo, cuando el paciente se cambia, se ducha, o por el roce normal en la cama, en cualquier situación, tratar de que las conserve, insistir en eso y obviamente que van a tener una durabilidad que depende de muchos otros factores, como siempre, por ejemplo, puede ser la grasitud de la piel, hay pieles que son muy grasas, entonces la adhesión, aunque tengamos una buena cinta, una cinta de papel hipoalergénica que transpire, que deje de respirar, igualmente si hay mucha grasitud, puede ser que que se salgan, o a veces si el paciente masajea en exceso puede ser que se salga la semilla también y a veces queda la cinta sola, eso es como muy común. Pero podemos indicarle al paciente que en casos de agudos, por ejemplo, de un agravamiento del síntoma, se estimule el punto aunque no tenga la semilla puesta. Es decir, tenemos que un poco indicarle, enseñarle a reconocer cuáles son las zonas para que las ubique y las pueda estimular. Bien, y bueno, obviamente complementar el tratamiento con otras terapias. Vamos a empezar. De esto no sé si tiene alguna pregunta o comentario de lo que acabamos de mencionar. Pueden hacerlo si quieren. También se recomienda no hacer tratamientos si no hay un diagnóstico previo de algún dolor, por ejemplo, porque puede ser que yo esté tapando un síntoma que pueda ser indicio de una patología más grave. Entonces, en el mejor de los casos, siempre que sea posible,
que es bastante común de todas formas, porque los pacientes suelen ir a las terapias complementarias luego de haber pasado por el sistema médico, que tengan un diagnóstico. Y si no, recomendar que se hagan el estudio correspondiente, como para estar seguros de no estar tapando algún síntoma más grave. Tampoco tenemos que concentrarnos en aliviar dolores que puedan prevenir que el paciente se involucre en una actividad física inadecuada, que pueda agravar. Es decir, si el paciente tiene un dolor y yo hago un efecto de analgesia sobre ese dolor, quizá está ignorando una situación que debe ser atendida, por ejemplo, antes de seguir adelante. Entonces, lo más común es en el caso de la analgesia dental. Si yo le hago un tratamiento para analgesia dental, pero el paciente no va y no se hace los chequeos correspondientes, puede ser que haya un problema a nivel odontológico que termine agravando. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con eso y siempre advertir al paciente que vaya y se haga los controles necesarios. A veces los pacientes no quieren ir al sistema médico porque no están a favor de los tratamientos que se les ofrece, por ejemplo. De todas maneras, nosotros somos, con esta terapia en particular, auxiliares de la medicina, no es un complemento, no es una alternativa. Eso es importante que tengan en cuenta. También hay que tener cuidado en el uso de la auriculoterapia en mujeres embarazadas si tienen antecedentes de pérdida gestacional, sobre todo si es recurrente. En general hay que tener mucho cuidado también, sobre todo en los 3 primeros meses, preferible no hacerlo, aunque no hay investigaciones suficientes, es como una cuestión de precaución. Y también el tema de los estimuladores eléctricos en las personas que tengan, por ejemplo, un marcapasos no se recomienda también. Lo mismo en pacientes débiles, como pueden ser pacientes mayores o niños o personas que estén muy sensibles también. Hay que tratar de hacer estimulaciones más suaves, no hacer estimulaciones tan fuertes porque puede generar un efecto adverso siempre. Si el paciente está en ayunas, si es hipoglucémico, si está muy débil, o si acaba de ingerir una comida muy pesada, son situaciones que no se recomienda hacer el tratamiento. Es preferible esperar o reprogramar, o si el paciente, por ejemplo, está alcoholizado o recuperándose de algún tipo de intoxicación, tampoco se recomienda porque puede ser que no sea efectivo o que genere una reacción, por ejemplo, emética, es decir, el paciente haga una purga, pero quizá en el contexto del consultorio no sea lo más adecuado. También puede ser que los pacientes estén muy nerviosos, sobre todo a la acupuntura. En general, a las semillas o al masaje no le tienen tanta idea, pero los pacientes a veces tienen como una impresión, son como sensibles. Aunque a veces la acupuntura auricular duela menos incluso que el masaje, a veces tienen como les genera como un estado de ansiedad. Ahí tenemos que tener siempre distintas estrategias de tratamiento. Y bueno, recomendar al paciente que no tome alcohol. Yo les diría que trate de no fumar también, que de no consumir exceso de estimulantes antes del tratamiento. Hay pacientes que por su misma adicción, que viene quizás por tratamiento de adicciones, nos esperan en la puerta del consultorio fumando, por ejemplo. Bueno, eso no es recomendable, pero de hecho había un método bastante severo, eso se los menciono como para que lo tengan en cuenta, en el tratamiento de adicciones, donde se estimulaban los puntos para el tratamiento de adicción con una estimulación extremadamente fuerte mientras el paciente estaba fumando. Eso es un método chino. O sea, el paciente venía por control de adicciones, bueno, se le pedía al paciente que venga, que hiciera su consumo habitual y se presionaba los puntos para el control de adicciones de una forma muy estimulante para generar como una suerte de asociación negativa al reflejo de fumar. Bien. Los pacientes pueden llegar a sentir también mareos o somnolencia después del tratamiento. Hay que darles tiempo suficiente para que se repongan a veces,
sobre todo si está, por ejemplo, si están con retención de aguja o después del tratamiento, si están en estado de relajación para que vuelvan, tenemos que tener tiempo suficiente para que esto se pase, porque hay un efecto de liberación de endorfinas que genera una sedación y necesito contemplar eso. También tengo que advertir al paciente por efectos secundarios, como el enrojecimiento de la oreja, que esto es como lo más común. A veces algunos puntos, sobre todo incluso a veces con las semillas, por eso siempre hay que tratar de revisar o reagendar, o si no vamos a reagendar un turno, pedirle al paciente que se quite las semillas después de una semana, porque a veces si la piel es muy sensible y la estimulación es muy fuerte, pueden llegar a generar una pequeña lastimadura que puede llegar a infectarse, incluso con los métodos más inocuos, como es el caso de las semillas de Bacaria. Entonces, siempre hay que informar al paciente que después de una semana, por ejemplo, si uno no lo va a volver a ver, se quite las semillas, o si siente alguna reacción adversa que sea intolerable también, puede sacarse la semilla para evitar también esa complicación. Yo siempre les digo, traten de mantenerla, pero si molesta mucho, eso es como a criterio también del paciente, que la saque. Bien, de esto no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Pueden hacerlo si quieren. Vamos a avanzar un poco en los puntos maestros, que son los que les estoy mostrando. En pantalla son 10 en total.